de la Universidad de Antioquia y les voy a hablar sobre un tema que es muy relevante y es actualización en el programa ampliado de inmunizaciones de nuestro país. Declaro que he sido conferencista para vacunas en varias áreas de la farmacéutica, pero principalmente en este tema, para Pfizer, Sanofi, MSD, Takeda. Sin embargo, esta presentación refleja lo que he estudiado, mis conocimientos y mi experiencia alrededor de este tema, como es la vacunación, y nadie me ha dicho qué decirles a ustedes hoy. Antes de comenzar, quiero decirles estas 3 frases. Primero, que los padres y los cuidadores confían en ustedes cuando de hablar de vacunas se trata. Segundo, que el concepto de vacunación va más allá del concepto de edad pediátrica a un concepto de vacunación a lo largo de la vida, en el curso de la vida. Entonces, si pensamos en vacunas solamente en el niño, nos vamos a quedar cortos en el momento de prevenir enfermedades. Y tercero, entre todos los riesgos asociados a la vacunación, el no vacunarse es el más grave. La mayoría de los estudios han demostrado que si bien las vacunas pueden tener eventos adversos, la mayoría de estos son leves, asociados a manifestaciones inflamatorias locales en el sitio de la infección, quizás fiebre, algo de dolor, pero la mayoría de las vacunas se consideran seguras. Los eventos adversos sistémicos graves son mucho menor que lo que significa padecer alguna de las enfermedades inmunoprevenibles. Quiero empezar con esta diapositiva. Acá ustedes pueden observar cuál es el impacto de la vacunación de los programas ampliados en el mundo y lo que han evitado. Y básicamente solo evaluando estas 5 enfermedades, sarampión, tétanos, pertusis, hemófilos influenza B y polio, se van a dar cuenta del total de muertes evitadas en el mundo a partir de una estrategia como es la vacunación. Y no solamente evitan muertes, sino que también se ganan años de vida a partir pues, de esta estrategia y estos programas cuando se implementan en los diferentes países, como lo pueden ver acá. Y hay un concepto que es, digamos, nuevo en vacunas, pero que en realidad hemos manejado durante mucho tiempo y es años de vida saludables. ¿Sí? No solamente es quedar vivo, no solamente es evitar la muerte, sino cómo es la calidad de vida. Las vacunas, miren esto, los años de vida saludable que se han ganado a partir de la vacunación y quiere decir es lo que se evita después de tener una enfermedad, como son las secuelas, la discapacidad, entre otros. Entonces, ahora bien, para comenzar, rápidamente voy a hablarles de la epidemiología y vamos a entrar en materia que es el esquema del plan ampliado de inmunizaciones para el niño, para el lactante y para el niño, para el adolescente, una sola diapositiva sobre qué hay de vacunas para el adulto y recomendaciones finales. Esto es muy importante conocerlo, porque para usted poder tomar decisiones en la vida, debe conocer cuál es el escenario. Para usted poder recomendar una vacuna, debe saber qué está protegiendo, cuáles son las indicaciones, cuáles son las dosis, porque muchas veces los escenarios se muestran de esta manera y usted no sabe qué va a haber al final del camino, ¿sí? Ustedes toman la decisión y para poder tomar la decisión es importante adquirir estos conocimientos. Primero, en la parte de epidemiología, quiero contarles que en pediatría, y ojo que esto es muy frecuente a lo largo pues, de sus estudios en pediatría como tal o cuando están preparando un examen, lo más frecuente en pediatría que causa morbilidad y mortalidad son las infecciones respiratorias. Y de las infecciones respiratorias hay varios microorganismos implicados, dentro de ellos los virus, pero además las bacterias. Y de las bacterias que están implicadas hay algunas que son inmunoprevenibles, como son neumococo, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza B, pero además tosferina y algunos virus como influenza y ya en el mundo, porque hay disponibilidad de vacunas, virus respiratorio sincitial. Entonces, de aquí la importancia de conocer este tipo de estrategias para prevenir estas principales causas de muerte y de morbilidad. Y cuando uno busca en lo que hay disponible en las estadísticas, esto es de Our Working Data, hay datos de Colombia hasta 2021, cuáles son las principales causas de muerte en nuestro país. La primera, la segunda y la tercera y la cuarta son relacionadas a patologías de la etapa neonatal como defectos congénitos, partos pretérminos, sepsis neonatal, asfixia neonatal. Pero de allí aparecen otras causas y dentro de ellas las infecciosas ocupan el segundo lugar como la infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda.
Hay que conocer la problemática de las enfermedades infecciosas que son inmunoprevenibles. Todos los días hay alguna noticia diferente frente a alguna de las enfermedades. Quizás no estamos tan atentos a lo que ocurre, pero acá vemos cómo hay noticias sobre casos de muerte de sarampión, que es una enfermedad evitable, tosferina, y ocurrió un evento hace 2 años en nuestro país de muerte de niños, de una población COGI por tosferina, brotes de hepatitis A, aumentos de casos de dengue, entre otros, que nos tienen que poner a pensar en qué podemos hacer no solo para tratar, sino para poder evitar estas enfermedades. Y cuando uno busca las causas principales de muerte en el mundo por enfermedades que son inmunoprevenibles, se encuentra con esto. Y acá resaltar esto, el cáncer cervical hoy en día se considera una enfermedad inmunoprevenible y por lo tanto la vacunación contra el virus de papiloma humano se considera una estrategia que no solo evita la infección por papiloma, sino el desarrollo de cáncer cervicouterino y otros tipos de cáncer relacionados como el cáncer anal, el cáncer de pene, el cáncer orofaringeo, entre otros. Estas son las causas prevenibles de muerte en el mundo y ustedes miren acá Colombia, ¿sí? El cáncer cervical hoy en día para nuestro país se considera la principal causa de muerte por una enfermedad inmunoprevenible. Y esto nos tiene que llamar la atención. Así se comporta en el mundo, primero tuberculosis y otras como meningitis, difteria y cáncer cervical. Y en nuestro país, primero el cáncer cervical, seguido de otras enfermedades como tuberculosis, hepatitis B, fiebre amarilla, difteria, meningitis por meningococo, neumococo, hemófilos influenza. Y cuando uno mira las coberturas de vacunación en el mundo, aproximadamente son así. Aquí son muy buenas coberturas en realidad para lo que ocurre en algunos países en los cuales hay coberturas de vacunación que no llegan ni a la mitad. Y vemos Colombia, esta es Colombia. En realidad las coberturas de vacunación en Colombia son muy buenas comparadas al resto del continente, pero corremos un riesgo por rumores, por desinformación, por dudas sobre las vacunas y allí cualquier personal de salud, trabaje donde trabaje, debe conocer todos los escenarios posibles y las oportunidades para vacunar y así contribuir a este gran logro en la salud pública. ¿Qué pasa con hepatitis A? Les voy a dar algunos ejemplos. En hepatitis A en Colombia es una vacuna que se aplica desde hace 12 años. O sea que muchos de nuestros pacientes y de las personas que llegan a nuestros consultorios, a urgencias, a nuestros programas de prevención, no han recibido vacunación contra hepatitis A. Entonces, el hecho de que esté actualmente en el país no significa que todos estemos protegidos contra hepatitis A. Y lo que observamos en Colombia es esto, ¿sí? Una tasa de incidencia de hepatitis A hacia el aumento en el último año. ¿Y quiénes se enferman más por hepatitis A? Ustedes pueden ver acá el grupo de edad. Estos, la mayoría están, los que no hay hepatitis A porque la mayoría de niños menores de 10 años están inmunizados, pero vemos que hay una tendencia de casos en los adultos jóvenes, entre 20 a 39 años principalmente, en adolescentes y algunos adultos ya mayores. Y miren cómo se distribuyen los casos de hepatitis A en Colombia. En realidad se distribuyen a lo largo de todo el país, pero actualmente tenemos un problema con hepatitis A en Antioquia. Miren, hepatitis B también es una vacuna que se aplica al nacimiento también hace pocos años. Entonces, no todos estamos vacunados contra hepatitis B. No podemos asumir que porque está en el calendario ya tienen la vacuna y por eso yo les daba el mensaje inicial es cuando hablemos de vacunas, no pensemos solo en los niños, sino que también pensemos en todos los que nos quedamos rezagados, que solo alcanzamos a recibir 5 o 7 vacunas en la infancia, porque actualmente hay muchos más biológicos disponibles. Entonces, miren, en hepatitis B, los que más se enferman de hepatitis B son también la población adulta, joven y la población adulta mayor. Miren varicela. ¿Qué pasa con varicela? Varicela en Colombia es una vacuna que también se comenzó a aplicar hace 12 años aproximadamente, en el 2010, 12, 14 años, y por lo tanto, miren, estos los casos de varicela en el país y cómo disminuyeron a partir de la introducción de la vacunación en pediatría, sin embargo, con algunos brotes en algunas ciudades. Meningococo.
meningococo es una vacuna que no está dentro del PAI, pero que es una vacuna que es una enfermedad que se considera inmunoprevenible. ¿Sí? Acá observamos también Antioquia, como ha tenido un incremento de los casos de meningococo. Es una enfermedad que no es tan frecuente. Miren la incidencia, cuando la comparamos con otras incidencias de enfermedades, en realidad tiene unas incidencias bajas, 0.08 por 100.000 habitantes, hemófilos influenza, meningococo 0.12 por 100.000 habitantes, neumococo 0.34, pero que son casos que hoy en día se consideran inmunoprevenibles, se pueden evitar por vacunas y por lo tanto lo tenemos que tener en cuenta. Y miren la incidencia, ¿sí? Si bien el grupo de menores de 12 meses está muy afectado, el grupo de menores de 5 años son los que más se presentan con casos de meningococo en la edad pediátrica. Miren acá los adolescentes, miren los adultos y hasta adultos mayores. O sea que de nuevo, les repito, las enfermedades inmunoprevenibles afectan toda la población. Y cuando vamos a ver los serogrupos de neumococo, ustedes deben conocer que en meningococo, tenemos dos vacunas. Una es la tetravalente, que cubre el serotipo C, el serogrupo C, W, X y Y otra es el meningococo B, que cubre el serogrupo B solamente. En Colombia hemos tenido disponibilidad de la vacuna no dentro del programa ampliado de inmunización tetravalente, que cubre estos 4 serogrupos. Y desde este año tenemos disponibilidad de la vacuna que cubre el serogrupo B. Listo. Cuando uno va a ver, bueno, entonces, ¿qué priorizo? ¿Qué vacuna pongo? Según los datos que tenemos en el país, ustedes pueden observar acá que entre el B y el C del año pasado son los principales serogrupos y el Y, ¿sí? Pero que esto puede cambiar dentro de los departamentos. Entonces, acá sí les muestro que en Antioquia el principal serogrupo identificado este año ha sido el B y el C, ¿sí? Mientras en otras ciudades, como por ejemplo Bogotá, es el Y así puede ir variando. Y esto plantea la necesidad de vacunar no solamente contra los 4 serogrupos con la vacuna que existe, que es tetravalente, sino también contra el serogrupo B. Listo. Les repito, esta no está incluida en el PAI, pero debemos hablar también de otras vacunas que están disponibles en el país y que también se consideran efectivas para evitar este tipo de enfermedades. Hemófilos influenza es una vacuna que está incluida en el PAI hace ya varios años, pero que inicialmente y hasta hace 2 años estaba incluida solamente para los niños menores de 1 año en un esquema de 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses. Pero el país empezó a observar esto, que había enfermedad residual en los casos de niños mayores de 5 años, incluso en adolescentes y adultos, y cuando hay enfermedad residual, una de las recomendaciones es aplicar una dosis de refuerzo para hemófilos influenza B a los 18 meses y eso es uno de los cambios en el PAI que les voy a mencionar ahorita. Fiebre amarilla. Hoy en día, Colombia tiene un brote de fiebre amarilla, un aumento de casos de fiebre amarilla con un porcentaje de letalidad que es muy alto. Actualmente de los casos confirmados, la mitad han fallecido por esta enfermedad que se considera una vacuna muy efectiva. Solo con una dosis hay protección para toda la vida. Y miren dónde se ubican los casos principalmente. El brote actual afecta a Tolima como departamento, pero también en otros municipios como en otros departamentos como Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá, etc. Y neumococo, este es otro dato que tienen que entender para entender los cambios del PAI y la actualización del PAI. Hubo introducción de la vacuna de neumococo en el 2010, ¿sí? Inicialmente una vacuna de 10 serotipos de neumococo, ¿sí? Esta vacuna se empezó a aplicar dentro del PAI y no incluye este serotipo rosadito, lo que muestran estas barras, estas columnas, y cada uno de los colores es un serotipo diferente de neumococo, y empezamos a ver un aumento, un incremento de este serotipo, que es el 19A, no incluido en la vacuna PCV10, la de 10 serotipos que estaba en el PAI hasta hace 2 años, pero sí incluido en la vacuna de 13 serotipos, que es la nueva vacuna. Entonces, ¿qué condujo a que se tomara un cambio de decisión en introducir la vacuna de PCV3 y cambiarla por la que había antes, que era PCV10? Esto, que empezamos a observar que la enfermedad neumocóxica en Colombia se estaba produciendo principalmente por el serotipo 19A, que sí está incluido en la PCV13, ¿sí? Acá,
cuando ustedes observan en dónde se presentan los principales casos de neumococo, también van a mostrar esta tendencia en los adultos mayores de 60 años, pero en edad pediátrica 3 a 5 años y obviamente en los menores de 2 años. Esto es lo que ha pasado después de la introducción y todavía observamos serotipo 19A. ¿Por qué? Porque la introducción se hace en los niños que nacieron a partir del 1 de mayo de 2022, pero hay otros niños como estos que están descubiertos, que no tienen protección contra el 19A y que son los principales encargados de mostrar, de evidenciar en estos datos. Y en cuanto a los virus, acá vemos en diagnóstico de IRAC inusitado, infección respiratoria aguda grave inusitada, que es una entidad que está dentro de la vigilancia de notificación obligatoria en el país y tenemos unos centros centinelas. Observamos cómo aparece virus sincitial respiratorio, influenza A, influenza H1N1 pandémica, que está incluido dentro de la vacuna contra influenza, y COVID como los virus, como parte de los virus más frecuentemente identificados, pero que tienen una vacuna disponible. Acá vemos como influenza A en el último periodo epidemiológico evaluado es el principal virus que causa IRAC inusitado. Miren acá cómo estaba en el periodo anterior de alto influenza A, ¿sí? Incluido dentro de la vacuna. Miren influenza H1N1 pandémica, cuál es el porcentaje, sí, virus respiratorio sincitial que no tenemos vacuna disponible en el país, pero ya en el mundo, y esto hay que conocerlo, como también podemos tener en nuestras manos esa posibilidad, sí, de evitar este tipo de infecciones graves, no solamente en niños, este es sincitial el azul, sino también en adultos, este es COVID en rojo. Y en cuanto a mortalidad, acá sí lo vemos en orden de ascendente pues a descendente, cómo aparece sincitial respiratorio, neumococo, COVID, hemófilos influenza B e influenza H1N1 como parte de los agentes etiológicos principales que causan muerte y que son enfermedades inmunoprevenibles. Y dengue, pues Colombia, los rojos brote, Colombia se encuentra en brote de dengue, tenemos un aumento, ¿sí? En los últimos años de casos de dengue en toda la región latinoamericana, pero particularmente en nuestro país. Aquí está Bogotá, ¿sí? Que es la única zona que se considera que no se encuentra dentro de brote ni alarma ni es endémica para dengue en nuestro país, pero el resto de zonas se encuentran en brote para dengue y actualmente y a partir de este año tenemos una vacuna contra el dengue, no disponible aún en el PAI, en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, pero sí en el país. Esta es la distribución de casos de dengue y muertes por dengue. Y si ustedes observan, si bien los casos son principalmente en la edad pediátrica, las muertes se pueden producir a cualquier edad, afectando principalmente a los extremos de la vida. Antes de entrar en el tema del PAI como tal y en la actualización del Programa Ampliado de Inmunizaciones, contarles que además de toda la responsabilidad y el compromiso que tenemos con enfermedades inmunoprevenibles, gracias a la vacunación y a múltiples estrategias, hay unas enfermedades en el mundo, esto es directriz de la Organización Mundial de la Salud, que están eliminadas, ¿sí? Que hay que mantener la eliminación, que hay que erradicarlas o que están controladas. Y en nuestro país hay unas eliminadas, en proceso pues de intentar eliminarlas, ¿sí? Dentro de esas están las que están aquí marcadas como inmunoprevenibles. Cáncer de cuello uterino, hepatitis B de transmisión de madre a hijo, rabia, tuberculosis y mantener la eliminación de rubiola congénita. Esto se hace con la vacunación en la embarazada, epidemias de fiebre amarilla, vacuna, poliomielitis, vacuna, rubiola, sarampión y tétanos neonatal. Este es el esquema de vacunación en Colombia, ¿sí? Estas son las vacunas que están incluidas actualmente. Hace aproximadamente 15 años solo habían 7 vacunas. Ahora miren todas las que tenemos disponibles y las enfermedades que previenen. Por eso es que escuchamos que hay 21 vacunas que protegen contra 29 enfermedades, porque por ejemplo en enfermedades como neumococo no solamente estás previniendo la neumonía bacteriana, sino también la meningitis bacteriana, la otitis media aguda, entre otras. Y creo que acá se queda corto, ¿sí? Porque estas enfermedades no solo están asociadas estos microorganismos no solo están asociadas a procesos agudos de enfermedad,
sino también a secuelas. Por ejemplo, el tétanos, ¿sí? Termina ocasionando secuelas y otras enfermedades a largo plazo que acá no están consideradas dentro de este listado, y de ahí la importancia de la vacunación. ¿Cómo se ha actualizado el programa PAI? Para los que han estudiado vacunas en los últimos 2 años, quizás esto, o en el último año, esto lo tienen presente, pero para todos aquellos que estudiaron vacunación del PAI antes de este periodo ya están desactualizados. El programa ampliado de inmunizaciones en Colombia ha tenido estas actualizaciones en el último año, ¿sí? Que son triple viral, refuerzo de los 5 años, que se aplicaba antes a los 5 años, ya se aplica a los 18 meses. Pentavalente, se empezó a aplicar refuerzo a los 18 meses. Antes había solo refuerzo de DPT, pero se quiso incluir Haemophilus influenza y como no viene solita, se aplica una pentavalente. Entonces, actualmente en Colombia, a los 18 meses no se hace refuerzo solo de DPT, sino de pentavalente que tiene DPT, Haemophilus influenza B y hepatitis B. Esos fueron cambios en enero de 2023. En octubre de 2023 ya cambió la vacuna de polio oral, que estaba a los 5 años, por vacuna de polio parenteral. Son 5 dosis de polio que se reciben a lo largo de la vida. Actualmente en Colombia las 5 son parenterales, ¿sí? Ya no hay ninguna oral, y esto se hace para evitar el poliovirus asociado a vacuna, que era cuando recibíamos polio oral y podía ser excretado por materia fecal. Entonces, hoy en día en Colombia las 5 dosis de polio son parenterales. Y se cambió BPH, que antes en Colombia era solo para niñas, si eran 2 dosis para niñas. Hoy en día, desde el año pasado, se aplica BPH dosis con género neutro, quiere decir tanto a niños como niñas, desde los 9 a los 17 años. ¿Listo? Esta es la última actualización de polio, que es tanto para, de virus de papiloma humano, que es tanto para niños como para niñas, desde los 9 hasta los 17 años, una dosis única. Y antes les había contado que hace 2 años, desde los nacidos, el 1 de mayo del 2022, cambió neumococo de 10 serotipos o PCV10, ¿sí? Por neumococo de 13 serotipos o PCV13. Listo, Prevenar 13. Hay una herramienta que son los calendarios vacunales de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que les quiero mostrar, que ustedes los pueden buscar en internet. Igual ahorita les voy a regalar el QR para que los tengan. Y aquí vamos a encontrar calendarios vacunales tanto para niños como para adultos como para trabajadores de la salud. Entonces vamos a ver vamos a repasar el PAI en los menores de 5 años. ¿Qué hay en el PAI? Primero, la dosis del nacimiento de BCG, que protege contra las formas más graves de tuberculosis, principalmente tuberculosis meningia y diseminada. Tenemos al nacimiento de hepatitis B, ¿sí? Como estrategia de evitar la transmisión de madre a hijo de hepatitis B. Entonces la tenemos al nacimiento. Y las otras dosis de hepatitis B aparecen acá en la pentavalente, porque las dosis de hepatitis B mínimas que hay que recibir son 3. ¿Listo? Entonces aparecen acá en la pentavalente. A los 2 meses está rotavirus, ¿sí? A los 2 y luego a los 4 meses. Y aparece también pentavalente, que tiene DPT, difteria, pertussis, tétanos, Haemophilus influenza B y hepatitis B a los 2, 4 y 6 meses. Y la flecha le señala el cambio, ¿sí? Que es la introducción a los 18 meses de otra pentavalente, porque queríamos poner el refuerzo de Haemophilus influenza B, y aquí está el refuerzo de DPT, difteria, tétanos, tosferina, y se recibe una dosis extra de hepatitis B que no hace daño. En cuanto a polio, todas son inactivadas, no hay polio oral en Colombia a los 2, 4, 6 meses, 18 meses y el refuerzo de los 5 años, las 5 dosis. Neumococo, ya el país cuenta desde hace 2 años con PCV13, que incluye el 19A, que es el serotipo más frecuente en enfermedad neumocóxica en Colombia, a los 2, 4 y un refuerzo a los 12 meses. Tenemos influenza, que se aplica la primera dosis a los 6 y a los 7 meses y después en el segundo año de vida.
Tenemos varicela, que se aplica a los 12 meses y a los 5 años. Aquí aparecen las vacunas virales. Las vacunas virales usualmente, excepto pues rotavirus y polio, se aplican después del año de vida. Entonces aparece varicela, hepatitis A, sarampión, rubiola, paperas a los 12 meses con sus respectivos refuerzos. Hepatitis A es una dosis única en el PAI. Varicela tiene la primera dosis a los 12 meses, el refuerzo a los 5 años. Y sarampión, rubiola, paperas, acuérdense que antes el refuerzo era a los 5 años, bajó a los 18 meses. Fiebre amarilla, dosis única durante toda la vida a los 18 meses. DPT a los 5 años, el segundo refuerzo si es solo con DPT. Y COVID, que no está en el PAI, pero que lo dejamos acá porque se administra, o sea, no está dentro del lineamiento PAI, pero se administra gratuitamente pues en los distintos centros de vacunación. ¿Listo? Este es el resumen de la actualización del PAI en Colombia y es lo que debemos tener a la mano a la hora de hacer nuestras recomendaciones. En los calendarios de la Sociedad Colombiana de Pediatría van a encontrar otras vacunas, sí, que están en este azul turquesa y otras en morado, que son vacunas que no están en el PAI. Aquí hubo un error porque dengue no está en el PAI, pero que están disponibles en el país, como meningococo, como dengue, próximamente anticuerpos monoclonales esperamos contra el virus respiratorio sincitial, influenza tetravalente, o sea, de 4 tipos de influenza, no está en el PAI, y hexavalente, que lo que hace la hexavalente es que tiene lo mismo de la penta, DTP, hemófilos influenza y hepatitis B, pero incluye la de polio, entonces nos evitamos un chuzón. Recuerden que en el PAI tenemos pentavalente más polio, y también hay disponible la hexavalente que tiene las mismas de la penta más el polio y que el componente de tosferina es un componente que se fabrica de manera diferente, se llama componente acelular y que es menos reactogénica, quiere decir que tiene menos efectos adversos. En cuanto al PAI del adolescente, entonces lo que tiene es virus de papiloma humano a los 9 años, tanto para niños y niñas, dosis única. ¿Sí? Tiene TD solo para niñas, tétanos y difteria solo para niñas, y el COVID que no está en el PAI, pero que se aplica también en los adolescentes, o sea que acá el PAI comienza a ser un poco más corto. Y acá es el esquema sugerido por la Sociedad Colombiana de Pediatría, acá llamarles la atención sobre lo siguiente. Lo verde es lo del PAI, BPH, ¿cierto? Que también pues la recomendamos. Lo azul o turquesa son otras vacunas disponibles que se recomiendan en la etapa adolescente, como influenza, que la recomendamos a lo largo de la vida, TDAP, ¿sí? Para niños y para niñas, no solamente el TD de niñas, sino también aplicar el componente pertussis, que es la P, tanto en niños como niñas, meningococo tetraconjugada, meningococo B y dengue. Y en cuanto al adulto, ¿qué tiene el PAI? Básicamente tiene que los adultos mayores de 60 años, influenza anual, y en las gestantes, influenza a partir de la semana 14 y TDAP, aquí sí se incluye tosferina, solo a las gestantes como una estrategia que protege también al neonato porque hay paso de anticuerpos de tosferina, antitosferina al neonato. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Además de influenza en la gestante, sí, que disminuye la mortalidad no solamente del feto, sino también de la gestante, porque cuando una gestante le da influenza tiene 10 veces más riesgo de entrar a UCI, de enfermar gravemente y de morir, ¿sí? No solamente para esto, sino que también recomendamos a la gestante vacunación contra el virus respiratorio sincitial, que aún no está disponible en el país y que también puede proteger al recién nacido. En los lineamientos de influenza, estas son otras recomendaciones, no aparecen dentro del calendario PAI como tal, sino dentro del lineamiento de influenza, en las cuales se debe aplicar la vacuna, ¿sí? Y es población con diagnóstico de riesgo, que son las poblaciones que tienen estas comorbilidades, familiares y convivientes de los menores de 18 años con cáncer por una ley, la 388 de 2010, todo aquel que conviva con un niño con cáncer debe tener vacuna contra la influenza y la cubre el gobierno, el ministerio a partir de estos lineamientos y talento humano en salud. Bueno, muchas gracias, eso era lo que les quería contar
En esta QR pueden escanear y descargar los distintos calendarios que incluyen además los calendarios para el adulto, donde además de influenza que está dentro del PAI, hay recomendaciones sobre neumococo, sobre varicela zoster, que también es una vacuna disponible en OPAI, pero disponible en el país, y sobre otro tipo de enfermedades inmunoprevenibles que es necesario conocer para al final poder proteger a toda la población. Muchas gracias.